En el país tenemos que empezar a reflexionar teniendo en cuenta que hay una serie de factores que no conocemos sobre la realidad social, la realidad económica y cómo vive la gente. Sobre todo el cómo vive la gente, qué quiere la gente, sus estilos de vida. Y gran parte del problema tiene que ver que estos días vivimos, que es un desorden tremendo, una violencia inaudita, una serie de conflictos que tienen que ver con cosas que en el Perú han estado larvadas. En este programa queremos hacerlas conocer. Hoy día me reúno con Ernesto Sueiro, un viejo amigo de la Universidad Católica, pero además uno de los sociólogos que conoce mejor la realidad agraria del país y que además tiene experiencia en la gestión social y por razón por la cual lo hemos invitado el día de hoy. ¿Cómo estás, Ernesto? Qué gusto estar contigo después de tanto tiempo. De igual manera, muchas gracias. La primera pregunta que uno se hace cuando pasa por una zona como Andahuaylas es ¿de qué vive la gente en esa zona, no? ¿Y qué pasa con su producción? ¿Y qué pasa con todos los problemas que tiene? Porque es muy diferente a la zona minera. Sí, lo que pasa es que hay que precisar que curiosamente que Andahuaylas es una de las provincias que tiene un gran sector de productores de papa que siembran para el mercado. Así es. Pero obviamente en el conjunto de Apurímac hay un grueso de campesinos que producen en una lógica de autosubsistencia, ¿no es cierto? ¿Pero Andahuaylas es autosubsistencia o es mercado? Y creo que una buena parte es mercado, Ya. ¿no? Es mercado, El mercado. producen sí para el mercado, pero también he conocido zonas del propio Andahuaylas donde no están articulados al mercado. No quiere decir que todos los campesinos, pequeños productores están articulados. Un buen número sí. ¿Y los de la rebelión ahora, quiénes son? Yo Porque han recibido, mira, han recibido con los brazos abiertos en la feria, que es donde van los paperos, en la feria de Andahuaylas hace unas semanas a Antaurumala, y ahora están a la vanguardia en los boches que están habiendo para criticar la situación existente en el país y para señalar, digamos, una actitud combativa de la población en contra de lo que se está haciendo, ¿no? Yo veo ahí, digamos, una tradición cultural de rebeldía, porque inclusive aquellos que están articulados en el mercado están supeditados a precios irrisorios y sin un apoyo del Estado a tener a veces que inclusive dejar de vender. 5 soles la quintal de papa, una vez escuché ese precio, ¿ese es un promedio? Sí, pero a lo largo de Pero voy a explicar lo que es un quintal, quizás porque hay mucha gente de otra zona del Perú. ¿Cuánto es un quintal aprox en kilos? 40 y tantos. 40 y tantos kilos por 5 soles y a veces hasta por 6, 7, es terrible. Entonces, lo que trato de decir es que hay una combinación de identidad, de protesta, de reacción a la nación peruana, Claro. porque es una nación que nació, y todos lo sabemos, y hay que recordarlo, desde la independencia nació dejando de lado a la gran mayoría del país. Fueron los criollos, ¿no es cierto?, que formaron parte del virreinato y que luego se independizaron, quienes acapararon, ¿no? Sobre eso hay varios estudiosos, hay uno último, José Luis Reni, que acaba de escribir una cosa muy interesante de la secuencia, comenzando por Juan Bustamante, que no era campesino, el de Puno, y donde queda graficado de que sí, pues hasta ahora tenemos un Estado construido marginando, y como decía el señor Alan García, ciudadanos de segunda y tercera categoría. Pero hay un tema acá que es muy importante. El Perú en el año 1900, lo dicen las cifras, tenía 90% de analfabetos y tenía además una mayoría de lo que se llama ciudadanos territoriales, ¿no? O sea, gente que no tenía ni siquiera el derecho a votar. Eran habitantes de la tierra, como fueron los incas, los descendientes de los incas, toda la colonia. Entonces la pregunta es, ahí es donde está quizá la matriz de lo que estamos viviendo. Es decir, no quiero exagerar, porque también Andahuaylas y todo el Perú ha cambiado, y hay mejores condiciones de vida en muchos lugares. Pero la pregunta que uno se hace es, ¿por qué aquí? Bueno, es la tierra de los chancas, que fueron los más bravos contra los incas, pero ¿hay motivos más que psicológicos, tú crees, económicos en este conflicto? Yo creo que la gente se siente que no se le da el espacio de ser un ciudadano como todos deberíamos serlo, con igualdad de derechos y oportunidades. Esa es una realidad para la gran mayoría de la gente. O sea, es percepción, digamos, ¿no? Sí, para hablar en términos de percepción. Sí, es una percepción, pero que tú la ves, porque por último, así seas, ya no eres un gamonal, pues eres un pequeño propietario articulado al mercado, pero sientes tu identidad
sientes tu tradición, sientes tu cultura, y obviamente están cansados de que hace ya años se repita lo mismo. Es cierto que se ha conquistado el derecho a elegir, a votar, sobre todo el gobierno militar, que hasta hizo que los analfabetos voten. Claro. Es cierto que a partir de la reforma agraria la gente se reivindica como campesino. Y no olvidar que en Andahuayla justamente hubo el más grande movimiento de toma de tierra de 74.000 hectáreas, que se llevaron por delante todo el sistema gamonal, muy importante. Exacto. ¿No? Hay una tradición de rebeldía a la cual tú aludes. Exacto. ¿No? Eso, Toxama, Huancahuacho. No es repetido en otro lugar del Perú, salvo en Puno, quizás en algunos lugares, pero ni siquiera en esa las dimensión. tomas de tierras en la SAI de Puno que también se dieron, pero digamos, las más emblemáticas fueron las de Andahuaylas. Así es. Por la coyuntura en que se vivía en ese momento, con una fuerza de las cooperativas, de la reforma agraria, pero que lamentablemente solo benefició a un tercio directamente de campesinos, como socios de cooperativas. El año 1974, en pleno gobierno militar, en Andahuayla se hizo la reforma agraria por la vía campesina. O sea, fue impresionante, un proceso muy grande, muy importante. No tiene precedentes republicanos muy cercanos. Bueno, pasemos a Puno, otro lugar donde tú has estado, Tito. ¿Cuánto tiempo has estado en Puno? ¿Tú cuánto tiempo has vivido en Puno? Bueno, yo antes de llegar a vivir 5 años en Puno, iba a apoyar el trabajo de fortalecimiento de las federaciones campesinas, en este caso de Cusco, de Puno, de Piura, de Junín, de Iquito, de todo el Perú. Pero en el caso de Puno yo ya tenía antecedentes de presencia hasta que en abril del 90 acepté ser director de un proyecto especial financiado por la Unión Europea, con una donación de la Unión Europea, muy grande, que en la práctica reemplazó al Estado en el norte Puno. ¿No? Norte Puno, que es el Quechua. Que es el Quechua. Encima de Juliaca, ¿no es cierto? Exacto. Un sector aymara pequeño que fue por el lado oriental, Huancanemo. Mira, estudio de hace unos 5 o 10 años. Por ejemplo, una profesora de la Universidad de Nueva York dicen que el Estado peruano pactó con las élites indígenas que de Huancayo hasta Puno se respetaba el ámbito de los líderes naturales de la población, es decir, la nobleza inca, etcétera, hasta que vino la rebelión de Tupac Amaru. Pero luego, después de la guerra con Chile, se puso una gran redistribución de la tierra que tiene un enorme impacto por el comercio de la lana, justamente del año 1860 en adelante, y después de la guerra aún más, y afecta eso. ¿De qué manera la concentración de tierras que hay en Puno genera ahí un gran conflicto social? El gran problema es que es cierto pues que si bien habían tierras en manos de comunidades, estas habían sido expoliadas por grandes terratenientes a lo largo de muchos años, y habían grandes haciendas básicamente pecuarias. O sea, de ganado. De ganado, ¿no? Ya. Entonces, sea de ganado, sea de alpacas, sea hasta de vicuñas, que eran controladas, manejadas desde las alturas. Ya. Entonces, cuando se produce la reforma agraria, lo que se generan son SAIs, sociedades agrícolas de interés social. De interés social, que fue una fórmula porque obviamente ahí el sistema de desarrollo de la gran empresa no había sido capitalista todavía. Había un gran sector manejado. Comunero, digamos, que podía ser integrado a una cosa colectiva. Que tenían el acceso a un pedacito de tierras a condición de trabajar parte importante de los días para la hacienda. Entonces, cuando se generan las cooperativas, se generan en realidad lo que los mismos campesinos llamaban machus asnos. Claro. O sea, ¿por qué? Porque eran grandes propiedades, pero con un número muy minoritario de beneficiarios con una gran actividad de gerentes que terminaban haciendo una gran corrupción. El tema clave ahí es que la redistribución de la propiedad, la concentración de la propiedad de la tierra, motivada por la demanda del mercado de la lana, que arranca en el siglo XIX, ¿no es cierto?, afecta a la propiedad comunal porque empieza a haber crecer haciendas que yo conozco, incluso familiares que son míos, ¿no?, que tenían 110.000 hectáreas. O sea, pasó de ser una propiedad comunera principalmente a una propiedad hiperconcentrada para producir lana en gran escala. Entonces, eso afecta, y creo que es la base de la rebelión. Es importante decirlo, que parte de los hacendados que tenían esa presencia en Puno eran de apellidos arequipeños, arequipeños, de familias arequipeñas, y algunos, obviamente, de familias puneñas. Coquela, por ejemplo, eran de Puno, pero eran recontra millonarios, ¿no? Sí, ¿no? Sí, y había, yo he tenido, por ejemplo, la anécdota de haber subido ya
en los años en que estuve trabajando a las alturas de Putina, la oportunidad de pasar por Cambría, que era una gran hacienda con unos grandes galpones que habían sido heredados por la SAIS. Ya. Y me encontré, y siempre que iba por ahí, me encontraba con un carro deportivo de carrera, Ya. que había quedado varado ahí, digamos. Del dueño. Hermoso, obviamente tenía que haber sido del dueño, que no tuvo oportunidad de sacarlo. Y que obviamente estaba ahí como un elefante blanco porque ya no se usaba. Pero sí, eran haciendas muy alejadas, pero con mucho poder y con mucha capacidad de comercializar a través de las empresas industriales de la fibra. Claro, estaba en Arequipa, claro. Exacto. Era el circuito. La historia no contada sobre lo que realmente pasa en el campo por Ernesto Sueiro, muy experimentado sociólogo con una gran experiencia en gestión social y que nos va contando paso a paso qué es lo que ocurre, por ejemplo, en Puno. Y bueno, y en Puno tú tienes entonces un sector que está en la lana, tanto latifundistas como comunidades campesinas. Pero tienes aparte mucha gente más que son pequeños productores, que son paperos, que están en la autoconsumo tradicional, ¿o no? ¿Cómo Sí. está la de Puno? Digamos, el grueso de campesinos que produce papa en Puno no es estrictamente pensando en vender su totalidad al mercado. O sea, no son productores como en el caso de Andahuaylas, que hay un sector que vende al mercado. Claro. Y si no lo vende, simplemente le da vuelta, no lo cosecha. Okay. El grueso de gente, y yo lo he visto en Puno, lo he visto en Cajamarca, lo he visto en Ancas, lo he visto en diversos lugares, en Apurímac y todo, es gente que siembra papa, cosecha papa, separa para semilla del próximo año, Claro. separa una cantidad para alimentarse durante el año y separa una cantidad para ir a hacer trueque o venta inmediata en jatos para comprar lo que ellos no tienen. Claro. Velas, querosene, aceites, algunas medicinas. Pero todo eso en el marco del límite de una estrategia de sobrevivencia, ¿no? Eso hasta en Piura. ¿Cuánta gente vive sobreviviendo en el Perú, Tito, con tu conocimiento? Es decir, Mira, ese tipo de campesino de autosubsistencia que ya pues es primitivo, antiguo, está pues totalmente fuera de la economía de mercado. ¿Cuántos habrá? Digamos. ¿Se tiene un cálculo? ¿Puede botar una cifra así a ojo de buen cubero? Miren, lo que pasa es que si nosotros reflexionamos sobre esta famosa convención del Banco Mundial de que cuál es el límite para medir la pobreza en el mundo. Entonces, el que tiene $1 al día es extremadamente pobre. Claro. Y el que tiene $2 al día es extremadamente pobre. Entonces, ¿cómo ha solucionado los estados, entre ellos el Perú, desde hace años, claro, el tema de hacer desaparecer estadísticamente a la gente que no es pobre? Inyectando dineros, pensión, claro, apoyos, que hacen que formalmente y estadísticamente aparezca que un campesino ya no tiene $1 para vivir, sino tiene $1.80. O el que era muy pobre ha incrementado un poquito. Entonces, lo que pasa es que pasan del umbral del 1 o 2 y dejan de ser pobres, estadísticamente. A mí me consta, porque he vivido y he conocido estos campesinos en todo el país, que es una formalidad decir que no son pobres o extremadamente pobres. Claro. Porque las condiciones de vida no es que se mejoren sustantivamente y menos que se hagan sostenibles en el tiempo. Claro. En el momento que el Estado quita esos niveles de subsidio, se derrumba la economía de esas personas, ¿no es cierto? Baja nuevamente a la realidad. Y ahorita ha crecido la pobreza. ¿Cuánto impacto ha tenido, por ejemplo, en Cusco, el existir una masa de gente dedicada al turismo en relación a superar esas condiciones de pobreza? ¿Tú crees que se ha logrado que la pobreza retroceda a partir del crecimiento económico, que es un poco el guión que se dice, ¿no? Lo que pasa es que es una propuesta que sí se puede considerar viéndole en el largo plazo, porque claro, es cierto que se ha incrementado, pero no abrumadoramente, propuestas de turismo desde las propias familias campesinas, como las que hay en Amantaní, en Puno. Claro. Que la gente vive de las visitas a esas islas que son preciosas, te alojas en un cuarto al lado de la casa del campesino. Pero yo hablo de a ver, perfecto, eso me parece excelente. El turismo como inversión en esta zona para bajar la pobreza. Pero yo hablo de otra cosa, es el impacto real del turismo comercial
¿Qué tal es en Cusco? Es decir, porque tú ves Bueno, que en Cusco yo he sí, conocido sí. gente que era un amigo que tenía yo ahí, que tenía un taxi, ahora tiene 9, y entonces tú ves signos de progreso que son únicos en el país, O sea, ¿no? lo que pasa es que lo que tenemos que tener claro es que Cusco tiene como actividad principal el turismo. No la agricultura como Puno. No la agricultura. Claro. Es el Está bien turismo, importante. es ir a Machu Picchu, ir a las... ¿no? Toda la gente va y uno ve, pues de todo el mundo viene a visitar Machu Picchu. Entonces, eso genera pequeños hoteles más baratos, menos baratos o muy grandes, Claro. al igual que en Puno. En Puno, cuando yo me retiré de Puno en el 95, había pues un solo hotel que había sido hotel de turistas que había pasado a ser privado para Claro. una cadena. Claro. Bueno, cuando he regresado unos años después, no te exagero que hay no menos de 12 hoteles de 5 estrellas. En Puno. En Que Puno. no había antes, claro. No solamente en la ciudad, En el en campo, charcas, claro. a lo largo del lago y todo. Entonces, es obvio que en Cusco pesa muchísimo el turismo, en menor medida en Puno, Claro. pero Cusco vive del turismo. Entonces una estrategia puede ser el poder estimular ese proceso, porque ese proceso en realidad es muy descuidado por el Estado. Te pongo un ejemplo, y hablemos de otra zona del Perú, Tacna. Tacna resulta que espontáneamente surge una enorme industria médica, a raíz de que empiezan a llegar a un hospital de solidaridad muy grande que había ahí, con muy buena atención, que atrae a todos. Hoy día se ha convertido en un negocio privado, dos negocios privados grandes, que son conglomerados que tienen solamente la intención de subir los precios, etcétera, y ha bajado la calidad de la atención. Ese impacto en Tacna, no sé si conoces la realidad de Tacna, supongo que sí. Sí, claro. Entonces ahí tienes un ejemplo de cuando la ausencia del Estado permite que se transforme el mercado en una dirección completamente mercantilista, tienes un problema muy serio, porque los impactos han bajado, han disminuido el número de gente dedicada a esta actividad, y además nadie le dio atención, que es una muy buena solución, por ejemplo, para el norte del Perú, que podría repetir una experiencia similar con Colombia y otros países vecinos, porque los servicios médicos de calidad que tiene Perú podrían permitir atraer, y de precio, sobre todo por el precio, atraer a muchísima gente, ¿no? O sea, yo he conocido in situ cantidad de familias chilenas que van a Tacna a atenderse y a comprar medicinas. Y a comer. Y a comer. Y los restaurantes Aymara de Tacna son absolutamente extraordinarios, ¿no? Exacto. ¿Sí o no? Y ahora, lo que también hay que tener en cuenta para el caso de Tacna, porque son datos bien interesantes que a veces poco se conoce, es que en los últimos 50 años ya la mayoría de ciudadanos votantes en el departamento de Tacna son básicamente aymaras. Así es, eso quiero decirte una anécdota que me parece ilustra lo que pasa en el Perú. A raíz de un trabajo que yo tenía, me tocó negociar un conflicto en Tacna y resulta que se aparece alguien de Relaciones Exteriores. Y el tipo, en medio de la reunión, dijo, el problema de Tacna es que son aymaras. Y yo no aguanté y me paré y le dije, mire usted, la mayoría son el 64% aymaras, deben ser como el 70%, ¿no? Ahí tienen sus radios, tienen todo, hay toda una red aymara en Tacna, pero justamente la base del progreso. Y señor, le dije, siendo usted el servicio diplomático, usted no está enterado que Pachacútec y todos los incas antes que él hablaban aymara. Y que la aymara recién cuando el puquina se instala se vuelve una lengua secundaria, pero eran aymaras, eran puneños en su cultura y en su lengua, ¿no? Ahora, es raro... Pero es un razonamiento, Sí, ¿no? pero que te muestra cómo hay en un sector de la élite una visión prejuiciosa, ¿no? Sí, pero en honor a la verdad, Sí. estando de acuerdo con lo que tú dices, que hay, obviamente que en este país hay racismo, discriminación. Más que racismo es ignorancia también. Ignorancia. En un diplomático es el colmo, porque no Así entiende lo es, que está pero claro. yo me he reunido porque el Estado peruano, el Estado chileno y el Estado boliviano vienen fomentando hace años, y yo he participado Claro, de esta tarea, la unidad. de la integración de los aymaras de los tres países. Una anécdota, el alcalde de Putre, las alturas de Arica, estamos en una reunión y él ha llegado con sus concejales y hay parte de chilenos blancos. Y Claro. entonces el de Bolivia se para y dice, pido que se reitere el mar, que no sé qué, ¿no? Su arenga, que si no la hace lo fusilan, Claro. entre comillas, ¿no? O sea, Claro, lo hace. y entonces se acercan los concejales no aymaras de Putre y le exigen al alcalde pararse y rechazar ese pedido. Ya. Y entonces él le dice, no lo voy a hacer. No lo va a hacer, le dijo. Ese es un problema que le compete al Estado central de Claro. Chile. A mí no, me dice. Claro. Y entonces se retiran, pero era una minoría, se retiran indignados. Entonces, ¿Quiénes se retiran? Los blancos los chilenos. blancos chilenos se Ya. despiden, y yo, como estaba sentado en la mesa, tal luego, pero se van. ¿Qué es lo interesante? Que cuando ya me quedo con el alcalde, me dice,
¿qué me voy a pelear yo si mi padre era peruano, claro, mi madre era boliviana, claro, y yo nací en Putre, porque ellos se juntaron en Putre? Claro. En Chile. Pero, en Chile, Putre, que Chile, es la parte de arriba de la sierra de Arica. Entonces dice, y además, él es mi compadre. Yo soy padrino y él es padrino de parte de mis hijos. Bueno, extraordinaria historia, pero además yo... Entonces, lo interesante era sí, que hay una integración bien interesante, claro, entre los aymaras que incluye procesiones, veneraciones a Cristos y todo. Claro. Entonces, cuando toca desplazarse a Chile, se van a Chile. Dan todas las facilidades para que, porque es una manifestación enorme. En los 80s había 460.000 aymaras, bueno, que figuraban en el registro electoral boliviano y eran peruanos. Y esos gallos decidían las elecciones. Entonces, Evo Morales hizo un gran trabajo entre ellos, porque todo el mundo se queja de Evo, pero Evo es un integrador más bien de las naciones de América Latina en ese aspecto. Y resulta que a raíz de eso se da cuenta el Banco de Crédito del Perú, una institución de esas bien elitistas, y arma una pequeña ventanilla de atención para aymaras en Tacna. Yo fui testigo, se me pareció una cosa sensacional. Entonces llegaban los aymaras y había uno bajito, macizo como son los aymaras, que son como Popeye en la sierra, y los atendía. Y le metía su palabra, y tú veías que las señoras venían con su platita bajo la pollera, todo lo típico. Y poco a poco fue creciendo. Creció tanto, viejo, que tuvieron que poner 3. Y luego empezaron a los bancos a tener que atender con doble idioma. Una cosa impresionante que demuestra cómo, en este ejemplo concreto de Tacna, donde además vemos que hay un descuido también del Estado en la importancia que tiene la cultura aymara en esa zona. Tú sabes que Tacna, como Ucayali y otras zonas del Perú, es hiperconcentrada. O sea, hay 92% de la población de Tacna está en la ciudad de Tacna. Y ahí están los aymaras que tienen más o menos 26 radios, propiedad de ellos. Toda su cultura es realmente integradora de la sociedad, ¿no? Y hay que decirlo porque son datos que ayudan a entender la problemática. El control económico en general en Tacna lo tienen los aymaras. Claro. Es como los chinos en el Oriente Lejano. Exacto. Controlan Moquegua, controlan todo el sur peruano. Sí, realidad, ¿no? Sí. Entonces, lo interesante es también que acuérdense que desde hace muchos años que quien gana el gobierno regional y quien gana las alcaldías es el que ya pasó por ser alcalde del distrito más importante de la zona aymara en Tacna. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? Es la zona donde están los mercados principales. Ya, ok, están los mercados. Sí, claro. Pero es el que pasa como alcalde de ese distrito y hace una buena gestión, termina de alcalde de la provincia. Es igual que los de Islay. Claro. En Islay, dicho sea de paso porque... ¿También son aymaras ahí? No, lo que trato de decir es que hace muchísimos años los alcaldes que salen elegidos para dirigir la provincia de Islay, el municipio provincial, son del Valle, porque la mayoría de la población votante está en el Valle. Tito, tengo que cerrar la entrevista y te quiero contar algo que me parece que podría abonar a lo que estamos diciendo, que es que los desórdenes tienen que ver con desórdenes que hay adentro del Perú, incomprensiones, descuidos. ¿Cómo es posible que el Estado no haya intervenido, por lo menos en darle algún estímulo a toda la industria médica que mueve millones cada año? Significa 25.000 personas que pasan cada fin de semana de un país a otro y que significan mover una economía muy importante para el país, que es en la frontera sur. Un ejemplo de frontera de vida. Sin embargo, ninguna actividad del Estado. Y luego, el tema aymara, que es un tema que tiene mucho que ver también con la seguridad del sur peruano, porque en realidad son mitad bolivianos en el espíritu, todos Evo Morales, y son también una fuerza económica. Alguien me dijo un día algo, y no sé si tú coincides, que fue lo siguiente. La diferencia entre un aymara, tú tienes que estudiarla porque el quechua se levanta, se va, almuerza 3 horas y tiene buena fiesta los fines de semana. El aymara se queda comiendo su puesto y no se mueve el mercadillo. Sí. Y significa una actitud tipo, me dicen, parecía a los japoneses ante el trabajo. Y que ahí está la gran diferencia cultural que los ha firmado como una fuerza económica muy importante. Indudablemente. ¿Tú crees que creo que la característica principal de la aymara es ser comerciante. Claro. Así sea agricultor, claro, dedicado al ganado, todo. A mí me hace recordar cuando yo de niño iba al Ecuador y cruzando la frontera... Tú eres piurano, ¿no? Yo soy piurano. Claro. Y entonces me veía como desde jóvenes los ecuatorianos de esa zona eran recontra comerciantes. Claro. Se vendían todo, ¿no? Claro, claro. ¿No? Estaba metido en la fibra de la gente. Exacto, o sea, era una lógica de sacarle provecho a lo mejor. Y su lengua es tan completa como tan difícil como el japonés, ¿no? El aymara es un idioma exacto, preciso,
que a mí me han dicho la vez pasada que incluso sirve mucho para programar computadoras y una serie de cosas, porque tiene una serie de habilidades metidas ahí sobre el tema matemático, etcétera, en fin. Lo que me han explicado conocedores es que la manera como está estructurado el lenguaje aymara, aunque no tenga escritura, sino a través del castellano, es muy similar, por ejemplo, al alemán. A todos aquellos que forman palabras en torno a una cosa, concepto, a un concepto, claro. ¿no? Eso también los aymaras. Bueno, estamos hablando y estamos terminando esta interesantísima entrevista con Ernesto Suero, perdón, respecto a una realidad más profunda. ¿Tú crees que los desórdenes que tenemos ahora en el Perú se pueden arreglar pacíficamente? Yo creo que si todos tuviéramos la voluntad de poner por delante el país, debería hacerse, pero lamentablemente no se está respondiendo y no se está entendiendo el nivel de convulsión social que se ha generado en el país por una acumulación de desaciertos desde el Estado en general. He visto que está firmando un comunicado para una solución a este tema. ¿Podrías explicarlo brevemente? Porque estamos al final de la entrevista. Muy bien. Sí. Para mí, lo fundamental es tomar conciencia que el referéndum no debe estar dirigido a que se pronuncie exclusivamente en torno a si hay o no constituyentes. También debe considerarse, porque es un derecho del pueblo a expresar, o sea, es una arbitrariedad que un sector minoritario del país esté impidiendo a través del Congreso la voluntad prevista en la propia Constitución de que la gente opine. Digan si quieren constituyente o no quieren. O no quieren. Pues, pueden hablarse de otros temas. ¿Qué otros temas sociales han incluido ustedes en el comunicado? Para nosotros es fundamental, en primer lugar, asegurar reformas electorales adecuadas. Que apruebe el pueblo. Que apruebe el pueblo, y por eso el referéndum por delante tiene que hacerse antes de las elecciones para que sean ellos los que determinen las reglas electorales democráticas, participativas, incluyentes, ¿no es cierto? Y no como pretende el Congreso, que es aprobar, generar dos cámaras. ¿Por qué? ¿No se dan cuenta la mayoría de los actuales congresistas que ellos, una vez que salgan de aquí, con el adelanto de elecciones, no van a tener ninguna posibilidad de elegirse? Claro. Primero porque están prohibidos. Entonces, y porque la bicameralidad vendría el 26. No va a funcionar esta elección. No, pero la idea que tienen es hacerla viable para la próxima. Ah, caray. Pero como Senado, pero un pequeño grupo del Congreso. Claro. O sea, lo que no se dan cuenta la mayoría del Congreso que se apruebe la bicameralidad, es que en realidad los intereses son de los que tienen el dinero y son vientre de alquiler para poder tener la capacidad, por su peso económico, de alcanzar una curul en el Senado. ¿Qué otra cosa habría que incluir? Yo he visto el comunicado, incluyen también la seguridad social, ¿no? Exacto. Sí. Es de una vez por todas hay que encarar temas vitales que se han estado soslayando a pesar de promesas. Hay que hacer una reforma tributaria. Yo creo que en ese sentido el espíritu del anterior ministro, el que fuera Pedro Franque, era realmente interesante, porque se buscaba realmente no quitarles ganancias, claro, sino tener la posibilidad de, como en otros países del mundo, tributar adecuadamente. Ya. Bueno, Tito, te felicito porque eso también es una buena iniciativa ciudadana. Hemos terminado hablando de todo y creo que ha sido una conversación muy interesante. Muchas gracias por tu presencia en Cifloro. Gracias a ti. Amigos, con ustedes volvemos en la próxima edición de nuestro programa, como siempre, diciéndolo corto, preciso y con un nuevo concepto de cómo entender el Perú y su realidad. Muchas gracias.